vamos a hablar de un temazo, pero antes, por favor, en el outfit que cargo, Patricia Santa Cruz también tiene su mano con esta camisa. La camisa es de Patricia Santa Cruz, @Patricia STA Cruz. Bien, y vamos a hablar de un temazo, dije. Sí, la crisis de la edad adulta. La crisis de la edad adulta. Muy bien, vamos a iniciar entonces el tema partiendo del hecho de que hay una certeza en el ser humano. Oigan bien, hay una certeza absoluta en el ser humano, que es la muerte. Esa certeza absoluta del ser humano, que es la muerte, los seres humanos vamos tratando de distraerla. Ahí están los sueños, los objetivos, los planes. Todo esto tiene que ver con una distracción que le hacemos a esa verdad incesante que nos persigue constantemente y a la que el ser humano no ha podido vencer, que se llama la muerte. Quizá no la ha podido vencer porque el ser humano siempre tiene la muerte como alejada, como escondida, como no hables de eso, no hables de eso, no, porque no la integramos. Yo creo que, y yo abogo desde mi lugar, yo abogo mucho porque el ser humano integre de una vez la muerte. Integrar la muerte es empezar a hablar de ella con cierta naturalidad, sabiendo que la muerte es una mudanza, nada fácil, nada sencilla, da miedo por una cuestión de cosas que no entendemos y que no sabemos. Ahí hay un espacio que no vamos a saber para dónde vamos. Sin embargo, hay que aprender a integrar la muerte. Esto es importante, porque eso genera, o es lo que nos da pie para hablar de la crisis de la edad adulta. La edad adulta no tiene una edad cronológica. La gente siempre te pregunta, ¿cuál es esa crisis de la edad adulta? Pero dentro de los estados atávicos de la vida, hay un espacio de la edad adulta que es sumamente importante, que muchas escuelas la llaman la crisis de la mitad de la vida. Esa crisis de la mitad de la vida, de la cual hoy quiero conversar, es una crisis que puede ocurrir entre los 40 y 50 años. Entre los 40 y 50 años es una crisis particular. Hay otras anteriores, hay la crisis de los 30, que va entre 28 y 30 años, y esta crisis. Todas, repito, están ligadas a la condición absolutamente humana en el hecho mismo de la muerte. ¿Ok? Nos vamos a morir, eso nos acerca más a la muerte y eso nos va dando una cantidad de códigos, de rasgos, de conductas, de miedos que tenemos que aprender a manejar. Por eso hoy estamos hablando de eso. En la mujer, esta crisis pasa aproximadamente entre los 43 y los 48 años. Si la mujer además es atractiva y ese atractivo femenino ha tenido un poco de luz y ha tenido un poco de tribuna en torno a su vida, la crisis de esa segunda mitad de la vida pone en juego, pone en jaque esa belleza. ¿Por qué? Porque se da cuenta entonces que de repente sigue siendo bella, sigue siendo atractiva, pero no como antes. Porque el como antes no existe. Uno puede echar la vida para atrás. Entonces, por ejemplo, ahí empieza la necesidad de operarse, la necesidad de cambiarse, la necesidad de que esto no se vaya, y empieza una cosa que puede ser un poquito obsesiva en cuanto a no aceptar los cambios progresivos del ser. Eso es una edad en el hombre y en la mujer, porque en el hombre va a variar más o menos entre 44 y 50. Estos no son nada exactos, estos números, pero son estadísticos, que es cuando el hombre entonces, en esta edad, sabe que vienen etapas de otoño, de etapas distintas. Y entonces el hombre empieza a preguntarse cosas en torno a lo que la cultura le ha dicho que es la realización. Empieza entonces, tengo apartamento propio, tengo carro propio, tengo dinero que me sobra. ¿Qué tengo? Tengo hijos, tengo familia, ¿qué es lo que tengo? La mujer empieza a preguntarse cosas en torno a su realización. Y aquí surge entonces la segunda mitad de la vida. La segunda mitad de la vida, yo siempre hago una analogía que me parece válida.
que es el ser humano va con su carreta, con los caballos, dándole ahí, manejando la carreta, y de repente la carreta choca con una piedra y se detiene. Yo me tengo que bajar a ver qué le pasa a la carreta, y en eso descubro que detrás de esa carreta, detrás, en la parte de atrás, abro, que está cubierta con una lona, abro y me encuentro con mis trofeos, mis éxitos, mis galardones, mis logros, todo lo que ha sido importantísimo en mi vida. Y lo empiezo a observar y me empiezo a dar cuenta que nada de eso hoy tiene ningún tipo de trascendencia en mí. Que eso ya venció en mí. Que eso hoy en día carece de importancia. Y ahora la gran pregunta de esta mitad de la vida es ¿qué hago con eso? Porque la segunda mitad de la vida tiene un objetivo fundamental, que es el ser. En una cultura que lo que te pide es el hacer y el tener. Llega la vida en su segunda mitad y te pide qué eres. Por eso es una crisis que se tiende a llevar de muy mala manera desde afuera. Por eso las operaciones, en la mujer sobre todo, pero en los hombres también, las operaciones estéticas estoy hablando. Entonces me pongo, me quito, me saco, me meto. Hay una cosa compulsiva en esta área. Es una crisis muy de la infidelidad, y esto hay que verlo con cuidado. ¿Por qué? Porque me empiezo a hacer preguntas. Entonces empiezan a surgir otros seres que empiezan como a ofrecerme otras cosas. Y empiezo yo a pensar, yo me merezco a esta edad la oportunidad de que este nuevo ser me dé cosas que el otro o la otra ser, o el otro, sobre todo, esto muy en la mujer, el otro ser no me da. Y empieza esa diatriba. No quiero decir que todo el mundo va a ser infiel allí, pero son tentaciones que empiezan a surgir porque empiezo a evaluar. Y si esa evaluación es desde lo superficial y desde lo frívolo, es terrible. Y es cuando usted ve que la gente empieza a hacer operaciones, a ponerse cosas y terminan como monstruosos. Usted los ha visto, porque yo los he visto mucho. A ser irreconocibles, porque ha habido un abuso de todo esto. Porque hay una necesidad inminente de aprovechar y de arrastrar con las suyas la posibilidad de que esto no avance más en mi vida. Eso se llama la crisis de la segunda mitad de la vida, que por supuesto implica depresión, mucha tristeza, y las frustraciones empiezan a nacer. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida y continuamos con este tema, que es un tema importante. Yo no tengo la verdad sobre él, pero no solo pasé por ahí, sino que además de que pasé por ahí, tengo 30 años de experiencia terapéutica que me da algún rasgo que a usted le puede servir. Ya venimos aquí en Fragamente Hablando por la señal de Iglesia. Muy bien, mis amigos, y continuamos conversando con ustedes acerca de la segunda mitad de la vida, de la crisis de la edad adulta, del hombre y de la mujer, cómo cada quien la vive. Es importante porque estas crisis se coronan con, en el hombre, la andropausia, y en la mujer la menopausia, que por supuesto va a registrar hormonalmente nuevas facetas del área íntima y del área sexual, que es un área muy importante de la cual nadie habla, pero que se expresa y empieza a tener demandas claras de otro tipo de sexualidad. Entonces también empieza la desesperación. Ya no hay apetencia, porque la testosterona baja, porque los estrógenos cambian, porque hay una cantidad de movimiento hormonal importante, donde empieza la desesperación. Y empezamos entonces, como toda desesperación humana que nos pide responsabilidad, lo que la cultura nos ha hecho es traslado de responsabilidad. Entonces, ya yo no me ocupo de mi, por ejemplo, inapetencia sexual, ya no me ocupo de ella, sino que inmediatamente la proyecto hacia mi pareja y digo, es que si tuviera otra pareja, de repente
no me siento tan aburrida o tan aburrido. Y allí comenzamos entonces ese transitar por esa cosa sinuosa que es pensar que alguien más me va a dar aquello que yo primero, y mucho menos mi pareja, me han dado. Entonces, toda esa cosa sexual en el hombre, ya llegando hacia la andropausia, empieza la inapetencia, por supuesto, y el poco líbido. Ahí empieza a haber poca líbido, y el hombre en muchas oportunidades, cuando no hace lo correcto o cuando hace lo incorrecto, empieza a buscar afuera a alguien que sí despierte mi líbido, alguien que sí me haga reafirmarme en mi potencialidad de pene erecto, priápica porque viene del dios Príapo. Ese pene erecto que ha mandado en esta cultura occidental tanto y que tanto daño ha hecho, no daño el pene erecto, sino daño la ilusión del pene erecto como un ámbito de poder, como un ámbito de reinado. Eso también empieza a fallar, y no porque no haya el pene erecto, sino que no hay los estímulos hacia el pene erecto que siempre me han erectado. Ya hoy en día no me erectan tanto, no quiere decir no me erectan, pero no me erectan tanto, y entonces eso se va a enfrentar quizás a una inapetencia de ella por la posibilidad de las relaciones, y eso hace que yo, en lugar de quedarme ahí a ver qué hay en la crisis, haga lo que la cultura me ha enseñado, que es asomarme a la ventana a ver qué tiene el mundo para mí. Y el mundo hoy en día te brinda desde el famoso prostíbulo de muñecas inflables hasta lo que tú quieras en torno a eso. Y ahí viene una situación absolutamente difícil, dura, donde voy dejando y donde voy pasando por encima de las cosas sagradas y donde me voy llevando por delante las cosas más importantes en mi vida. Por eso es una edad fundamental, por eso es una crisis clave, porque es una crisis donde ponemos en juego y ponemos en duda cosas muy sagradas, cosas muy importantes para nosotros. ¿Qué hay que hacer ante la crisis? ¿Qué hay que hacer ante la segunda mitad de la vida? Porque esta crisis además tiene picas y se extiende. He conocido madres muy atractivas, buenas madres, muy atractivas, que tienen hijas porque parieron muy jóvenes, hijas muy cercanas en edad, llámese, donde la madre le puede llevar 18, 20 años a la hija, pero la hija va creciendo y en esa adolescencia, preadultez llena de hormonas y de cosas, empieza a ser más atractiva que la madre, y la madre empieza a competir con la hija, empieza a competir y se opera y se hace, porque hay una competencia sutil hacia la hija, y esa competencia se resiente mucho, la hija, y la va a terminar resintiendo mucho la madre, tarde o temprano. Entonces, todo esto sucede ¿en pos de qué? Porque aquí viene lo importante. La vida no hace cosas por hacerlas. Si algo ante lo cual tenemos que bajar la cabeza, primer punto fundamental, es ante la vida. Porque si bien la muerte es el fin del proceso conocido, la vida nos demuestra una perfección realmente importante. Y esta perfección importante se basa en darnos cuenta que esta crisis no está por casualidad aquí, como cualquier crisis. Y de esta crisis puedo sacar cosas maravillosas y áureas, o puedo sacar cosas muy promicias y muy, muy, muy negativas y sobre todo dañinas para mí. De esa elección depende el resto de mi vida. Porque lo que se juega, y con esto me voy a comerciales, con lo que está jugando ahí, en esa crisis y en el manejo de ella, es nada más y nada menos el resto de tu vida. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Amigos, ¿qué tema este? ¿No? Un tema movilizante pero muy importante. La vida, antes de la vida, por favor, nuestras redes. Acuérdense de nuestras redes, @IBCNetworks de y @IBCNetworks de lado.
Bien, la mía, @FragaCarlos, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos Carlos Luis Fraga, figura pública en Facebook. Tenemos, cuidado, un canal de YouTube maravilloso con 40 cápsulas para el alma. Cápsulas de 10, 12 minutos cada una, de todos los temas que a usted le gustan. Solo tiene que suscribirse y es gratuito. Carlos Fraga Oficial. Busquen, va a YouTube, Carlos Fraga Oficial, y sale ahí. Y luego mi página web, fragacarlos.com. ¿Por qué? Porque ahí me tienen los viajes, tiene la charla los lunes, tiene todo el material que escribo, tiene todo. Y para los viajes, recuerde que tenemos 2 viajes, Tierra Santa en septiembre y el viaje del Camino de Santiago en mayo. Quiero que usted esté ahí. Así que fragacarlos.com. Bien. La vida. ¿Por qué la vida o para qué la vida haga eso? Para que tú tomes las decisiones necesarias y generes los procesos necesarios para el resto de tu vida, que es la famosa y temida vejez. En una cultura donde la gente envejece profundamente triste, por supuesto, la gente envejece enferma, porque la tristeza te va generando enfermedades. Entonces la vejez no implica una enfermedad. La vejez triste implica enfermedades que van a tener que ver con que todos los valores de esa primera mitad de la vida en la segunda no puedo llevarlos a cabo. Entonces, ¿cuáles son los valores de esta cultura en la primera mitad de la vida? Son ser el número 1, ser el mejor, triunfar, acumular, ganar. Esos 5 cosas tú los llevas a la vejez y no tienen ninguna vigencia. Ni ganar, ni triunfar, ni ser número 1, ni ser el mejor, no tienen vigencia. Porque a esa edad ya yo estoy en el descanso de la vida. Yo estoy en ese éxito del cual yo siempre hablo, que es el donde no me preocupa ser el número 1, puedo ser el 3, el 4, el 5, el 6. Me interesa disfrutarlo. Empezamos a codificar otros verbos. Empieza a codificarse el verbo disfrute, el verbo colaboración, el verbo saber, es decir, el verbo compartir, el verbo descansar, verbos que en la primera mitad de la vida eran mal vistos, relajar, son verbos distintos. ¿En pos de qué? En pos de sabiduría, en pos de encuentro íntimo, en pos de estar bien conmigo. Las crisis de la segunda mitad de la vida te va a registrar y va a darte las pautas para eso. Cuando de eso no sabemos nada, ¿qué hacemos? Nos divorciamos esperando que la próxima o el próximo sea mejor. Traicionamos y acabamos con todo lo que es confianza, todo lo que es, bueno, acabamos con eso porque no supimos qué hacer. La sexualidad, que en esta cultura es muy importante y yo creo que es importantísima, la transformamos en coito. Y al transformarla en coito, en la segunda mitad de la vida no sabemos qué hacer con eso. Porque ya no tengo las mismas ganas, repito, porque ya no tengo la misma intensidad, porque ahora me provoca un sexo distinto, pero no sé cómo emprenderlo, porque no tenemos cultura para ello. No tenemos cultura para, por ejemplo, ahora poder disfrutar de tu cuerpo y que mi erección no sea fundamental. Los hombres no sabemos de eso, porque no hemos tenido cultura para eso. Nuestra cultura sexual es la erección y la cultura sexual de la mujer está en la humedad vaginal. Cuando eso se transforma en 2 personas que han pasado por un proceso donde estas 2 cosas no es que no estén, pueden seguir estando, entonces yo tengo que buscar pastillas, tengo que buscar inyectarme cosas, tengo que buscar todo lo posible por la humedad vaginal y el hombre por la erección, porque lo único importante es el coito. Cuando te están proponiendo una cantidad de vías alternas, y ahí está el tantra, y ahí están todas estas nociones filosóficas para hacerlo, donde voy a descubrir otro ser desde una intimidad distinta, que no involucre algo tan pequeño como la vagina y el pene, porque por muy grande que sea el pene, no son más de 20 centímetros, ¿verdad? Bueno, aquí me esperan los ojos, 24, sí, bueno, ok, pero hasta ahí. Pero lo más importante es que eso es muy pequeño para la vida, por Dios. Entonces la vida va necesitando de otras cosas, el uso de los sentidos, el uso de la intimidad, el uso de muchísimas cosas
que son las que van a marcar en la entrada a la vejez, que no tiene edad, pero que implica un otoño de la vida, y es otoño porque ciertas hojas se caen, hojas que eran bellas, verdes, fuertes, se caen para dar lugar al nacimiento de otras. Ese nacimiento de otras tiene que ver una relación íntima contigo que hace que tu sonrisa y no tu amargura, como la mayoría de las vejeces que conocemos, implican amargura, soledad, tristeza, enfermedad y la sensación de que nadie quiere cargar conmigo. ¿Verdad que eso no es lo que nos merecemos? Eso depende, esa crisis de la edad adulta, esa crisis de la segunda mitad de la vida. Así que cuando usted no pueda, vaya y busque terapia, busque ayuda, porque hace falta, esa crisis hay que detenerse para verla como un regalo de la vida. Es como si la vida te cambiara el equipaje, te cambio la maleta, te meto nuevas provisiones para que sigas. Si tú no eres capaz de cambiar la maleta, porque no, mi maleta es muy bella, es de una marca francesa bellísima, es la maleta que además me da suerte. Bueno, vas a ir con una maleta equivocada y todavía vas a llegar con una maleta que iba para Jamaica, a las playas, vas a llegar entonces a Ucrania, a 0 grados. Ahí empieza el problema. Así que, amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. De este tema vamos a seguir hablando, pero qué importante la segunda mitad de la vida, aquí en Fragamente Hablando por la señal de IBC.